Bien, en este vídeo vamos a ver dos temas relacionados con la representación de gráficas de los grafos. Por un lado vamos a ver la matriz de adyacencia, vamos a ver tanto cómo obtener la matriz de adyacencia desde una gráfica, como obtener la gráfica directamente cuando tenemos una matriz de adyacencia. Y por otro lado veremos la matriz de incidencia y veremos lo mismo, veremos cómo obtener una matriz de incidencia partiendo de una gráfica y también cómo obtener la gráfica partiendo de la matriz de incidencia. Bien, comenzamos con la matriz de adyacencia. Como vemos, tenemos un grafo en el que vemos cuatro vértices etiquetados como A, B, C y D. Recordamos cómo se hace la matriz de adyacencia. Para hacerla tenemos que hacer una matriz y poner tanto en las columnas como en las filas los vértices, en este caso estos cuatro vértices. Y en el centro, en las entradas, tenemos que poner el número de aristas que unen un vértice con el otro. Bien, vamos a ver en este caso en particular cómo rellenaríamos esta matriz de adyacencia. Bien, por ejemplo, vemos cómo tanto en las filas como en las columnas hemos puesto las etiquetas de los vértices. En este caso 4, A, B, C y D, A, B, C y D. La matriz, por lo tanto, es una matriz de vértices por vértices, ABCD por ABCD. Y en el centro, pues tenemos el número de aristas que unen estos vértices. Por ejemplo, A, el vértice A contra el vértice A, es decir, contra sí mismo, ¿cuántas aristas lo unen? Pues en este caso vemos que no hay ningún tipo de lazo en el vértice A, por lo tanto, 0 serían el número de aristas que unen estos dos vértices. Si unimos A con el vértice B, es decir, A con B, vemos que sí hay una arista que une estos dos vértices. Por lo tanto, introducimos el valor 1 en esta posición. Continuamos con A con respecto a C. El vértice A con respecto al vértice C tiene una arista que los une, por lo tanto, ponemos otra vez un 1 y continuamos. Por último, A, el vértice A con el vértice D, que sería este otro de aquí, pues podemos observar que no existe ninguna arista que una estos dos vértices y por lo tanto pondríamos un 0. Bien, continuaremos con el siguiente, con la siguiente fila, en este caso sería el vértice B y analizamos contra cada una de las columnas que tenemos en la parte superior. Analizamos el vértice B con el vértice A. ¿Existe alguna arista que lo una, el vértice A y el vértice B? Pues vemos que sí, pondríamos un 1. El vértice B consigo mismo, en este caso vemos que tampoco existe ningún tipo de lazo, por lo tanto 0 sería el número de aristas entre este vértice y sí mismo. B con el vértice C, B con C sí que existe una arista que los une y por lo tanto pondríamos también un 1. Y por último tenemos B con respecto al vértice D. B con el vértice D vemos que existen dos aristas. Tenemos esta arista de aquí y tenemos esta otra arista de aquí. Por lo tanto, el número de aristas que unen B con D es 2. Continuamos con la C. C con respecto a A, es decir, C con respecto a A, vemos que existe una arista y por lo tanto ponemos un 1. C con respecto a B, vemos otra arista, ponemos un 1. C consigo mismo no existe ningún lazo, por lo tanto 0. Y C con D, vemos que existe una arista, por lo tanto un 1. Y por último, la última fila, D, el vértice D consigo mismo, con A, vemos que no existe ninguna arista, por lo tanto 0. D con el vértice B existen dos, tenemos esta por un lado y esta por el otro, existen dos aristas que unen estos dos vértices, por lo tanto 2. D con respecto a C, estos dos vértices vemos que existe una arista que los une, por lo tanto 1. Y D consigo mismo vemos que no existe ningún tipo de lazo, por lo tanto 0. Bien, podemos observar que esta matriz de adyacencia para esta gráfica que estamos viendo aquí, de este grafo en particular,
pues se puede ver perfectamente que es una matriz simétrica, es un grafo simétrico. Por otro lado, para saber el grado que tiene cada uno de los vértices, es tan simple como sumar los valores que tenemos en cada una de las filas y el resultado sería el grado que tiene cada uno de estos vértices. En el caso de A es de grado 2, porque hemos sumado 1 más 1, 2. En el caso de B es 1 más 1, 2 más 2, 4. En el caso de C, 1 más 1, 3, más 1, 3. 0 más 2 más 1 más 0, 3. Y esto significa el número de aristas que tiene el vértice A. Vemos que, por ejemplo, el vértice A pues tiene una y dos aristas. El vértice B, según el grado, son 4. 1, 2, 3 y 4. El vértice de C tiene 3, un grado 3, por lo tanto tiene 3 aristas, 1, 2 y 3. Y el vértice D también tiene 3 aristas, por lo tanto 1, 2 y 3. Bien, tomando este mismo ejemplo como matriz de adyacencia, vamos a ver cómo iríamos formando la gráfica partiendo de los valores de la matriz. Bien, en primer lugar, observamos que tenemos 4 vértices. Por lo tanto, dibujamos 4 puntitos. Por otro lado, vemos que están etiquetados como A, B, C y D. Por lo tanto, les ponemos las etiquetas a cada uno de los vértices. Y ahora, pues empezamos por la primera fila, en el caso del vértice A, y vamos comparando con cada uno de los vértices que tenemos en las columnas. Vemos que A no tiene ninguna arista con respecto al vértice A, es decir, consigo mismo, por lo tanto no existe un lazo entre el vértice A consigo mismo, pero vemos que sí existe adyacencia con el vértice B. Por lo tanto, entre A y B debe haber una arista. La pintamos. Continuamos y vemos que A con respecto al vértice C también tiene adyacencia, por lo tanto necesitamos una arista que una el vértice A y el vértice C. Como no existe, la pintamos. Y por aquí ya tendríamos esta fila completa. Vemos que es de grado 2, por lo tanto solo puede haber dos aristas que incidan en el vértice A. Continuamos con la siguiente fila, que sería B, y vemos que B tiene una arista adyacente con el vértice A. Como ya está pintada en este caso, no se necesita pintar de nuevo. B con respecto a B no tiene ningún tipo de adyacencia, por lo tanto no existe lazo. B con respecto a C tiene una, por lo tanto vemos que aquí al no estar pintada necesitamos pintarla, la pintamos. Y B con respecto al vértice D vemos que tiene dos aristas. Por lo tanto necesitamos pintar una primera arista y una segunda arista. Vemos que el grado de B es 4, por lo tanto tiene que haber 1, 2, 3 y 4 aristas que salgan del vértice D. Por ahora vamos bien. Continuamos con la tercera fila y tenemos el vértice C. C es adyacente con A, con el vértice A. Como ya está pintado, no necesitamos volver a pintarlo. C también es adyacente con el vértice B. También vemos que está pintado. No es adyacente consigo mismo, por lo tanto no necesitamos pintar el lazo. Y C también es adyacente con un número de aristas de 1 con D. Vemos que todavía no está pintado y por lo tanto lo pintamos. Comprobamos que el grado es 3, por lo tanto tiene que ser 1, 2 y 3 el número de aristas que incidan en el vértice C. Y por último, el vértice D, tenemos 0 aristas que unen el vértice A con el vértice D, efectivamente no habría que unirlas. D con respecto a B tiene 2, vemos que ya existen dos aristas, por lo tanto no habría que pintar ninguna más. D con respecto a C existe una ya que ya tenemos pintada, y D consigo mismo no necesita, porque es 0, no necesita ningún tipo de lazo, por lo tanto ya habríamos terminado
de representar gráficamente esta matriz de adyacencia. Comprobamos que el grado de D es 3 y por lo tanto 1, 2 y 3 aristas sería correcto y por lo tanto habríamos terminado con la gráfica de esta matriz de adyacencia. Bien, la matriz de incidencia, vamos a ver cómo formarla basándonos en esta gráfica, de este grafo en particular. Recordamos cómo hacer la matriz de incidencia. En este caso lo que hacemos es una matriz en la que mezclamos los vértices con las aristas. Los vértices en este caso están etiquetados como A, B, C y D, tenemos 4 vértices, y las aristas están etiquetadas como E, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. Cada una que las aristas que unen dos vértices distintos. La matriz trata de mezclar los vértices con las aristas y determinar si existe incidencia entre los dos vértices que unen la arista. Vamos a verlo directamente con la tabla. Bien, aquí vemos la matriz en la que hemos mezclado por un lado los vértices, normalmente en filas, en este caso A, B, C y D serían los 4 vértices de este grafo, y E sería las aristas representadas con E sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. Bien, pues lo que hacemos es hacer lo siguiente. Cogemos la arista E1 y determinamos si la arista E1 incide en cada uno de estos vértices que tenemos en cada fila. Por lo tanto, E1 incide en el vértice A. Vemos que E sub 1, en la lista E sub 1, sí que incide en el vértice A. Por lo tanto, aquí colocamos un 1. A diferencia de la matriz de adyacencia, en el que poníamos el número de aristas que incidían con el vértice, aquí solamente tenemos que poner si incide o si no incide, un 0 o un 1, es decir, es una matriz binaria. Continuamos con E sub 1 y vemos que E sub 1 también incide en el vértice B, por lo tanto también ponemos un 1. Sin embargo, E sub 1 no incide ni en C ni en D, en estos dos vértices no incide, por lo tanto colocamos un 0 en cada uno de ellos. Vamos a la siguiente arista, E2, E sub 2, que la tenemos aquí, y vemos que E sub 2 incide tanto en el vértice A como en el vértice C. Por lo tanto, ponemos un 1 en A, un 0 en B, porque en B no incide, aquí, un 1 en C, porque sí que incide E sub 2 en C, y un 0 en D, porque tampoco incide en D. Y así sucesivamente, cogemos E sub 3, que la tenemos aquí, y vemos que E sub 3 incide en C y en D. E sub 3 incide en C y en D. Y en el resto colocamos ceros. E sub 4, que es esta de aquí, incide en el vértice C y en B. E sub 4 incide en C y en B. Y en el resto colocamos ceros. E sub 5 incide en B y en D, en B y en D, donde colocamos un 1, y en el resto, en A y en C, colocamos un 0. Y E sub 6, que sería este otro de aquí, vemos que también incide en B y en D. Colocamos un 1, por lo tanto en B como en D. Y 0 en A y en C, porque no incide. Y con esto habríamos completado la matriz de incidencia de esta gráfica, de este grafo. Vamos a ver ahora cómo hacerlo al contrario. Partiendo del mismo ejemplo de esta misma matriz de incidencia, vamos a ver cómo representar gráficamente este grafo, esta matriz de incidencia. Por un lado observamos que tenemos 4 vértices, etiquetados como A, B, C y D. Por lo tanto, lo primero sería pintar 4 vértices y etiquetarlos con A, B, C y D. Y a continuación, lo que hacemos es ir por columnas comprobando qué vértices inciden en la arista E1, o mejor dicho, la arista E1 en qué vértices incide. Bueno, es lo mismo. Vemos que la arista E1 incide tanto en el vértice A como en el vértice B, porque tienen un 1. Por lo tanto,
necesitamos una arista que se llama E1 que una el vértice A y el vértice B. La pintamos y la etiquetamos. La siguiente columna vemos que existe una arista que se llama E2 que incide tanto en el vértice 1, perdón, en el vértice A como en el vértice C, porque tiene un 1. Por lo tanto, necesitamos una arista que una el vértice A con el vértice C y denominada E2. Continuamos con E3, que vemos que incide sobre el vértice C, porque tiene un 1, y el vértice D, porque también tiene un 1. Por lo tanto, necesitamos una arista que una los vértices C y D, etiquetada como E3. Continuamos con E4 y vemos que E4 incide tanto en B como en C. Tanto en B como en C. Pintamos la línea y la etiquetamos como E4. Continuamos con E5 y vemos que incide en B y en D. Por lo tanto, pintamos esa arista que une los vértices B y D y la etiquetamos con E5. Y la última, vemos que también incide sobre los vértices B y D. Es otra arista que, al igual que la anterior, pues también incide sobre los dos mismos vértices B y D. Por lo tanto, necesitamos pintar otra arista que incida sobre esos dos mismos vértices y etiquetarla como E6. Y con esto ya habríamos conseguido la gráfica partiendo de su matriz de incidencia.